Eh, bueno, entonces, tengo que decirlo, hay que saber, hay que hacer el nudo borromiano, ¿no? ¿Qué hacemos con él? ¿Para qué nos sirve? ¿No? Esta es la cuestión. Y de inmediato digo, uno de los puntos pivote de aquello en lo cual hoy entiendo hablar, en lo que aquí hago como analista, ya que es de eso que hablo, yo no descubro la verdad, la invento, a lo cual agrego que esto es el saber. ¿No? Sí, Con lo ahí cual, Marité, no, que ahí yo me quedé porque para mí hay una cosa como sumamente interesante que yo la vengo como buscando y rastreando un montón, ¿no? Un poco para encontrarle el sentido a la pluralización de los nombres del padre, ¿no? Que él dice, mi estructura de pacotilla. sí. Una traducción que, bueno, qué sé yo, ahí yo lo fui a buscar al francés y demás, que en el francés es a la nuez, ¿no? Que la expresión esa en francés es para decir como la estructura de mierda. Sí, como ¿No? si fuera Y una lo que está diciendo, truchada. Una truchada. exacto, ¿no? Y digo, es como interesante porque a mí no podríamos pensar que a partir de esto que dice, digamos, de lo que empieza a teorizar, de lo borromiano, un poco le pega una patada a la estructura tal como lo concibe con el nombre del padre, ¿no? En singular, con ese Lacan estructuralista de los primeros tiempos. A mí, Interesante me parece, ¿no? Pará, porque es muy importante esto que sí, 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 sí. plantea. Sí, sí, sí. Porque todo el tono de esta clase, vieron que él plantea de que la ciencia actúa sin conciencia y en realidad trabaja con lo que llama las ruinas del alma, ¿no? El sentido que hay una cuestión de dejar caer toda la... Porque él dice que justamente la búsqueda, la hipótesis de la construcción de la lógica que pretende atribuir un valor de verdad a los enunciados, ¿no? Como él llama acá, termina en una locura, ¿no? La lógica epistémica. Él dice que la lógica epistémica es como que todo el tono de él es un tono efectivamente iconoclasta, digamos, de arriba ahí, íconos, ídolos, ideales, ¿no? Como que en esta cosa tan pequeña, él dice que, bueno, trata, digamos, de subsumir, porque fíjense que los temas que él está atravesando, por eso esta cuestión de los nombres del padre, porque él está ubicando qué es lo que podemos saber, de qué se trata el saber, cuál es la relación del saber a la verdad. Él se caga de risa incluso del escrito, el saber y la verdad, acá. Porque dice, bueno, yo ya lo que publiqué como escrito. Es decir, como que de alguna manera lo que él intenta situar Sí, es esta cuestión de lo complicado, Sí. de esta cuestión de, justamente, los nombres del padre, este tema de este RC y estas tres dimensiones, que tratan de abordar lo imposible que se nos presenta en tanto que hablantes para dar cuenta de quiénes somos, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la existencia, cuál es el sentido de la vida, qué es el alma, qué es el bien, qué es el mal, ¿no? Como si él, de alguna manera, ¿no? derribara, me parece a mí, estos edificios más metafísicos que él podía haber construido antes. sí, A ver, sí. No sé si querías hablar algo. No, lo que vos decías de que se caga un poco de la risa del saber y la verdad, y que ahí como retoma un poco la dimensión que trabaja en el caso de Me, ¿no? Que habría que ver un poco ahí en relación a la verdad, cómo labura eso en el caso de Me, que es ahí en los comienzos, digamos, no sé, debe coincidir más o menos con la conferencia de Roma de lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Entonces, me parece que hay como una vuelta de Lacan a ese, un retorno al Lacan del comienzo, ¿no? Pero bien del comienzo, ahí donde pone los tres registros en una igualdad de condiciones, ¿no? Claro. Está bien.
Pero justamente, a ver, ¿cómo lo ves? A ver, porque es un tema es un tema me parece tan central, tan crucial, me parece tan crucial a lo que, digamos, que me parece que tenemos que pensar, o sea, pero no estoy hablando de pensamiento, estoy hablando del pensar, o sea, de lo que tiene que ver ese acto, esa cuestión verbal, esa cuestión de acción que tiene que ver con el pensar, a la cual evidentemente nos adscribimos como humanos, digamos, ¿no? El tema para mí, a ver, pasaría por... Es difícil esto trasladarlo. A ver, ¿cómo se puede decir? Yo, por ejemplo, me trato de romper la cabeza a ver cómo se puede decir esto. Es decir, me trato de romper. Y entonces, por ejemplo, yo tomo, a ver, el ejemplo de las mamushkas, por ejemplo, ¿no? ¿Vieron lo que son las mamushkas, no? Cada uno tiene. Es decir, una está totalmente tomada por la otra, la que sigue totalmente la toma por la otra, totalmente abarca, etcétera, etcétera. Y, bueno, y así es como se van dando las cosas en términos tal como lo pensaba en este sentido, pero quería verlo de si lo podía, ya en él se lo puede ver, de a ver cómo él podía decir las cosas de otra manera, me estoy refiriendo a Aristóteles, en el sentido de la cuestión concéntrica, es decir, la cuestión en donde algo es englobado por otro, que es englobado por otro, que es englobado. Es decir, los distintos círculos con lo cual la filosofía antigua, la filosofía fundamentalmente euclidiana, se manejó, pero por 1500 años. Bueno, no sé, pero serán más o menos. El tema es ver, ya ahora llevado a una cuestión como él la viene planteando en términos nodales. No estoy hablando de lo modal, estoy hablando de lo nodal. Es decir, en términos modales, en términos nodales, del nudo. Es decir, el problema es ver cómo realmente, en términos reales, en términos acá sí, no de la verdad como algo divino, como algo dado, no, sino de lo verdadero. Es decir, aquello que es verdadero, aquello que toca las cuestiones que quiere decir Lacan cuando dice lo real, ¿no? Es decir, aquello que toca lo verdadero, lo que verdaderamente tiene que es. Es decir, es como, por ejemplo, cómo carajo, y lo digo así, cómo carajo se pasa del 2 al 3, 4. ¿Cómo se pasa del 2 al 3, 4? Porque las mamushkas serían del 2. Por ejemplo, las mamushkas serían claro, doble. Claro. Si uno lo ve por el modelo de las mamushkas, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tiene cada una de los muñequitos que tiene? Tienen una superficie. Una superficie que es tomada por la otra con su propia superficie, que a su vez es tomada por la otra con su propia superficie. Entonces vos llegás con la palabra a decir que la que está más chica, la más chiquita, digamos, es abarcada por la otra. Sí. La que sigue abarca a la anterior, y así sucesivamente. El problema es que entre una y otra hay una secuencia que es lo que plantea Aristóteles, ¿no? Es decir, Aristóteles estaba atrapado en esto, en el sentido de ubicar una cuestión secuencial entre una superficie
que es abarcada por otra superficie, y abarcada por otra superficie. Cuando dice, por ejemplo, todos los hombres son mortales. Entonces, Aristóteles es hombre. Ven que todos los hombres son mortales, ubica a una superficie determinada, de algo que yo quiero decir como todo. Le sigue. Sócrates es hombre. Es decir, Sócrates se ve ubicado en una superficie que lo engloba de ser mortal. Pero el problema es que cuando yo quiero decir, entonces, Sócrates es mortal, entonces está claro que estoy diciendo una verdad. Nadie lo va a dudar. ¿Quién puede llegar a dudar, humanamente hablando, de que Sócrates se muere como cualquiera de nosotros? Y esto efectivamente era una cuestión que bueno, pero ¿a dónde imbuía digamos, a los que realmente le querían hacer que tome la cicuta y se deje de rompernos las pelotas por la utopía que tenía. Entonces, pero el problema pasa por acá. Es decir, si vos ubicás en términos de una superficie que engloba a otra, el problema es que, si bien la que es mayor abarca a la anterior, no puede todavía pensarse cómo la menor está integrada a la mayor. A ver si se entiende. Es decir, si yo no puedo pensar de que la que engloba a la menor, si bien la estoy abarcando, es decir, yo puedo ver, pero si yo digo que mi todo está tomando a ese todo con el cual yo estoy englobándola, ese todo con el cual yo estoy englobándola queda totalmente eliminado por mi todo nuevo. A ver si se entiende. Yo, pensaba por mi todo nuevo. Entonces, el problema, bueno, no, justamente, si yo me estoy manejando en el nudo del 2, en la cuestión del nudo del 2, el nudo del 2, ¿qué implica? Implica que el primero es totalmente englobado, es una manera de pensar, por el segundo. Y sigue. Y el tercero totalmente engloba al segundo. Y así sucesiva al segundo. Ya ni siquiera hablo del primero. Ya ni siquiera hablo del primero. Entonces, el problema es que acá hay una secuencia del 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Una secuencia del 2. En la lógica euclidiana de superficies hay una lógica del 2 inevitable. Lacan lo quiere resolver, lo quiere con los tetrápodos, por ejemplo, es decir, lo quiere resolver y no puede resolverlo, porque cuando vos te metés en el quilombo de lo que es ubicar una superficie, no podés decir que esa superficie en la que estás no engloba totalmente y, por decirlo rápidamente, se caga en lo que tiene abajo, digamos, porque ese todo es universal para todo. El problema acá es ver cómo con la cuestión nodal, cómo con la cuestión del nudo, cómo con la cuestión del 3, que lo inaugura el 3, digamos, se puede decir, se puede pasar a una topología ya, digamos, superadora, yo diría superadora para poderlo pensar, porque a nosotros nos permite esto para poderlo pensar, superadora de la del 2, porque estoy planteando, con el, bueno, sí, porque ese es el eje, bueno, porque estoy planteando con el 3 el lenguaje
que es un universo abierto, ya no cerrado, es un universo abierto que como tres, desde luego, que engloba y abarca a las dimensiones anteriores, pero las engloba y abarca con una articulación total, una articulación que sí es total, que las integra a las otras dos. ¿No? Esta es la cuestión. Para mí, Es decir, pero cuando déjame- uno está, digamos, funcionando en el 2, no puede hacer esta cuestión en donde cuando dice la palabra, es muy importante la palabra de integración, la palabra integrado. Es muy importante, cuando uno dice integrado, está de alguna manera diciendo que en este caso el 3 está absolutamente articulando todo lo que hay ahí debajo y lo está tomando de otra manera, pero lo toma, no lo elimina. Yo lo que aparece como fuerte en la clase, yo creo que Pero bueno, vos no miraste, digo, no llegaste. claro. No, porque el tema es que en esta clase lo que él va a plantear, por eso el tema del nudo, Sí. es esta cuestión de que el nudo da cuenta del agujero, ¿no? De que no hay del todo. Las mamuscas, la lógica del 2, nos daría la ilusión de que hay un universo que engloba a otro y ese tercero engloba a otro, y no hay falla, no hay pérdida, no hay abertura. Entonces, el lenguaje, por eso digo, déjame porque esto es lo que está acá en la clase. Pero justamente, pero está en la clase, pero para que lo que quiero terminar, porque quiero terminar con esto. Esto clínicamente es muy importante, porque uno se ve con esos pacientes que vienen y plantean que tienen, por ejemplo, pacientes ansiosos, por ejemplo. A ver, lo digo así. Pacientes ansiosos que plantean una cuestión que es muy difícil de resolver, yo lo digo como médico, es muy difícil de resolver cuestiones llamadas sensoperceptivas que tienen en el cuerpo. Ciertas cuestiones de cambio de temperatura que sienten, frío-calor, cierta irritabilidad, cierto temblor, que son cosas que, desde el punto de vista médico, son cuestiones del soma. Serían cuestiones del soma, son cuestiones del organismo. Son cuestiones que de un neurotransmisor se pasa a otro o no, de una sustancia se pasa a otra o no, en función del cuerpo. Pero el tema es, ¿cómo carajo se hace para ubicar que esas cuestiones absolutamente corporales, digamos, están de alguna forma integradas a la palabra de lo que él implica? ¿Se entiende? Ahí, Osvaldo, sí, pero ahí yo no concuerdo con vos, es una discusión que venimos teniendo desde hace un montón, ¿no? Porque ahí, digamos, me parece que nuevamente es la preponderancia de lo simbólico del lenguaje que integra, que engloba a las otras dos, ¿no? A mí me parece que no es lo que Lacan plantea cuando habla de una lógica nodal, ¿no? Sino que habla de que hay tres consistencias que se constituyen en el mismo momento en que se anudan una a la otra y se delimitan una a la otra, esas tres consistencias. Pero las tres por igual. Si vos me estás diciendo que el lenguaje engloba... No, pero es que estamos hablando... Pero justamente, para porque es muy central esto. Todos tenemos que hablar. Bueno, está bien, pero déjenme terminar en lo que digo, pero por favor. No, porque es muy bueno, está bien. Bueno, ¿qué quiere que te dejamos? Sintetizá, Osvaldo, sintetizá. No, pero lo que te quiero decir es esto. Hay una palabra que utiliza Lacan, te lo digo.
Hay una palabra que utiliza Lacan, lo viene utilizando y la viene utilizando, pero desde el seminario 15, que es la palabra que él llama, entre comillas, prácticamente lo pone incluso el ejemplo que te quiero dar, de inventividad. Sí, el invento. La inventividad humana engloba a lo imaginario y lo real. Engloba a lo imaginario, perdón, a lo imaginario y lo simbólico, estoy hablando. Engloba a lo imaginario y lo simbólico. Tomo esto que vos decís, porque justamente no estoy hablando de la primacía de lo simbólico en todo esto, no, para nada. Porque lo simbólico no sería absolutamente nada si no está tomado por esa inventividad que hace a lo simbólico con lo imaginario. El problema es que como es un tema de acto, uno se confunde en esto. Pero, ¿y con lo real qué hacemos? Porque la inventividad anularía lo imaginario y lo simbólico. Justamente. Déjame terminar esto porque me parece interesante. Uno se cree cuando Lacan dice desde el año 53 que está lo simbólico, está lo imaginario y está lo real, uno cae directamente en la posibilidad de pensar a la cosa de lo imaginario, lo simbólico y lo real como que son entes que ya están, como que son entes que ya están, son empleadas como categorías en lo cual de Aristóteles no se puede salir, porque Aristóteles se manejaba con estas categorías, aunque no los dijera. No son categorías. En definitiva es no son categorías. No son categorías lacaniano en algún punto también, ¿no? No son ni categorías en el sentido abstracto y aristotélico de la palabra, metafísico de la palabra y metapsicológico de la palabra, ni son tampoco sustancias que ya estarían en lo real para hacer un cóctel con ellas. No, pero bueno, pero pará que termino, pará. Bueno, te digo para dar lugar a otros. No son ni categorías ni sustancias, son cuestiones que vienen en el momento y a partir del acto humano que tiene que ver con lo lenguajero. A partir de ahí se instalan cuestiones que, bueno, que se pueden llamar consistencias, pero que no tienen ninguna consistencia de nada. Son cualidades que tiene el nudo. Claro. Claudia, ¿querías hablar? No, que me parece que este nudo de tres, desde el punto de vista de lo que estamos abordando, no se puede dejar de decir el objeto A como extracción de goce, o sea, el objeto A entre estos tres registros. Me parece que ahí también marca una diferencia en relación a lo aristotélico, a la hermenéutica, o sea, es considerar cómo gravita el objeto A en nuestra clínica en relación a los tres registros. Claro, porque para mí, digamos, lo fundamental es la cuestión, digamos, por eso digo, del agujero, ¿no? Del no todo. En el punto de que estas cuerdas están agujereadas, por eso pueden trenzarse. Y hay una cuestión, digamos, para mí en la clase, por eso lo que aparece en este punto, digamos, como la diferencia, digamos, del Lacan donde predominaba, no sé, el complejo de Edipo, el tema de ubicar el nombre del padre, así como el nombre del padre y este momento, tiene que ver justamente con esta cuestión de lo que recién hablaba Osvaldo, de este punto de estar afectados por el lenguaje. El lenguaje viene de alguna manera a transformar el soma en cuerpo, a producir allí
bordes erógenos sobre la base de bordes, ¿no? De bordes corporales. Y la idea del borde, la idea del agujero, ¿no? Es algo que va del no todo, digamos, va como dominando, y aparece esta cuestión, por eso esta clase es tan crucial, porque es lo que va a plantear acá, es este tema, digamos, porque incluso va Freud, va la pulsión a muerte, va a hablar de la sexualidad, va a hablar de, es decir, cómo hacemos con esto que somos también Soma, no es que somos solo, ¿no? Somos también, ¿no? Porque yo lo tomaría por este lado. Estas sensaciones del Soma, algunas podrán decirse, pero otras no. Este Bueno, es eso me parece el que es punto de lo crucial, agujereado, ¿no? del límite de lo analizable. Claro, Por ese lado lo veo. Exacto. Yo estoy ahí sí comparto, ¿no? Porque si no uno pensaría, y me parece que Lacan es bastante optimista en esto, ¿no? Yo no comparto mucho el optimismo de Lacan de esta clase, ¿no? Pero si no uno pensaría que el lenguaje podría nombrar todo, ¿no? O sea, si bien el lenguaje es cierto que nos da la posibilidad de tener un cuerpo, ¿no? También hay algo del cuerpo que no es nombrado y que hace su presencia. Y que escapa, ¿no? Y Que escapa al lenguaje. Es que ese ¿no? es Que el escapa drama al de la lenguaje. clínica, porque ¿qué es la Claro. adolescencia? Exacto. ¿Cómo impacta en lo real del cuerpo, el circuito hormonal, la irrupción de los caracteres secundarios, de la excitación? Bueno, ¿cómo eso? ¿Qué se hace con eso? Se puede hacer algo, pero no del todo, hasta un punto. ¿No? Es decir, yo creo que, por eso digo que es muy difícil esto de transmitir, pero como si Claro que es muy difícil. lo que él ubicara es que la verdad es que no hay ninguna mamusca que contenga otra mamusca, porque eso de las mamuscas son los análisis orientados en la comprensión, en la interpretación, y donde siempre va a estar la metonimia de que hay algo más a entender, a interpretar, a saber. Es lo infinito de lo metonímico, las mamuscas del 2. Y acá justamente se trata de una cuestión que nosotros realmente en la cosa freudiana lo tratamos, lo ponemos el eje ahí, de que no se trata meramente del campo, digamos, bueno, del decir en el sentido, digamos, del seguir hablando y de seguir encontrando una vuelta más en la metonimia de lo que uno dice, sino de si efectivamente se puede saber hacer con el goce. Y eso sería invento, ¿no? En algún punto. Y ahí está el nudo. Del invento del saber, ¿no? Porque el invento del saber no es saber en el sentido de seguir agregando palabras. Por eso el 16 empieza por un discurso sin palabras. No porque uno no puede prescindir del lenguaje, porque no hay manera. Pero no se trata de seguir acumulando palabras que metonímicamente se anudan a otras o que capitonean, sino de efectivamente un poder saber hacer con este goce que nos implique, digamos, realmente un menor sufrimiento. Sí, ¿no? Sí, que no sea puro palabrerío, ¿no? Que no sea palabrerío. Claro, pero, eso me parece. Pero perdón, para eso me parece central discriminar y tener claro la diferencia entre lo que es el lenguaje, que es, lo digo con negrita, que es la estructura, y lo que es el discurso. Esta es la cuestión, me parece. Uno es humano y discurseador porque es lenguajero. Uno es humano y discurseador porque es lenguajero. Y puede ser por el lenguaje discurseador, y bueno, y trata con el discurso
de ver cómo le arrima la bocha al bochín de la verdad. Pero es cómo uno se aproxima a esa cuestión, porque la verdad como tal es absolutamente imposible de decir, en la medida que uno no puede hablar desde lo real. Uno no puede hablar desde lo real, porque no está en lo real. Uno de alguna manera trata de acercarse con su discurso a lo que le es lo real. Y en ese sentido, bueno, va constituyendo un saber. Yo quería compartir con ustedes esta parte de la clase que me parecía muy interesante. Digamos, ¿no? Él va a plantear esta cuestión de la invención del saber, ¿no? Para mi gusto, se trata de poder saber en la singularidad de cada quien por dónde pasa la condición o la promesa de goce que a cada uno le resulta necesaria para sostenerse en su condición fantasmática. Es decir, Claro. por eso en este punto tampoco hay, ¿no? Y en eso él plantea. Freud de alguna manera esto lo percibe, ¿no? Que incluso, digamos, bueno, se trata justamente, bueno, de toparse bueno, para Freud eran las rocas vivas, ¿se acuerdan? ¿No? Porque era lo impenetrable que él se encontraba al final, ¿no? Como, bueno, la roca viva de la castración, la envidia del pene en la mujer, etc. Perdón, Marité, esta inventividad, esta invención, ¿es un esbozo de síntoma que va a plantear más adelante en el 23? Es exactamente eso. Es un Para poco mi eso lo que gusto él es el quiere cuarto decir, nudo. lo que él quiere decir. Claro, él va a pasar de este nudo borromeano de 3 al nudo de 4, ¿no? Es decir, como planteando que para que estos 3 se sostengan es necesaria la existencia de un cuarto que va a tener que ver con la dimensión del síntoma en el punto de, bueno, de qué manera se estabiliza este anudamiento a través de un cuarto nudo que tiene que ver con este tema de qué se hace contingentemente o desde lo, digamos, qué situaciones de contingencias permiten la posibilidad en el transcurso de un análisis de saber hacer con el síntoma, que es lo que lo trae a alguien a un análisis y lo que construye desde el síntoma la neurosis transferencial. Entonces, claramente se trata de, digamos, justamente yo creo que él acá en esta clase va perfilando esta idea de un saber que es invención y que supone un saber hacer con el goce. Porque claramente acá, digamos, sin introducir la cuestión del goce, ¿no? De este objeto que aparece como lo que nos causa, lo que nos viene a hacer la zanahoria del burro que nos va llevando y nos hace vivir, bueno, sin esto... Que es el goce de existir. No se podría avanzar, porque se trata fundamentalmente de esto, ¿no? De este plus de gozar, sin el cual, digamos, no habría ninguna posibilidad de nada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, claramente el análisis es bueno, avanzar en un saber hacer con esto, ¿no? Sin los enredos y los excesos, el exceso de sufrimiento, que muchas veces comporta síntomas como solución transaccional necesaria en tanto que somos sujetos divididos, ¿no? Y en falta, siempre, digamos, el síntoma viene ahí a remendar y a coser esta esquicia que padecemos y nos trae un despelote bárbaro. Yo justamente, digamos, hay algo en Freud, yo quería leer este párrafo porque realmente me pareció crucial en la clase, ¿no? Hay algo en Freud que se prestaba a la confusión en que se incumbió al traducir trip por instinto. Todos saben que instinto es un saber
supuestamente natural. Pero en cuanto a Freud, hay algo al menos que hace un pliegue, el instinto de muerte. Desde luego, yo he dado un pasito más, pero en el mal sentido. Él da vueltas y más vueltas y se da cuenta. Tienen que leer el famoso Más allá, sí, más allá del principio del placer, como por azar. En ese más allá, en fin, él se preocupa. ¿Cómo es posible que algo cuyo módulo es permanecer en cierto umbral, el de menor tensión posible, sea esto lo que le gusta a la vida, como dice? Solo que él advierte en la práctica que la cosa no marcha. Entonces piensa que la cosa pasa más abajo que el umbral, a saber, que esa vida que mantiene la tensión en cierto umbral de golpe, se pone a aflojar y él aquí sucumbiendo por debajo del umbral hasta alcanzar la muerte. Es así como al fin de cuentas Freud hace pasar la cosa. La vida es algo que se levantó un día, bueno, Dios sabe por qué, hay que decirlo, y después no pide más que regresar, como todo el resto. Freud confunde el mundo inanimado con la muerte. Inanimado quiere decir que se le supone no saber nada. Esto no quiere decir nada más para quien quiera dé al alma su equivalente sensato, pero el hecho de que no sepa nada no prueba que esté muerto, porque el mundo inanimado sería un mundo muerto. Sea como fuere, correlativamente a esta cuestión de más allá del principio del placer, Freud nada en medio de algo que está mucho más cerca de la cuestión de la muerte. Él lo va a atribuir a Weismann y va a plantear que no hay muerte sino allí donde hay reproducción de tipo sexual. Sí. Si empleamos el término de Aristóteles, ¿no es cierto? Vemos que el sexo pertenece a la muerte, a menos que la muerte no pertenezca al sexo, y nos quedamos aquí teniendo de la mano el mango por donde hemos atrapado la cosa. Entonces, allí donde la falla se demuestra en sus consecuencias, a propósito de eso, y bajo el pretexto de que algo en el mundo muestra que la vida a veces va hacia la muerte, Freud articula lo que sin embargo es difícil eliminar del sexo, el goce. Y él va a decir que Freud ubica el masoquismo en la conjunción entre el goce sexual y la muerte. Entonces él acaba de discutir. Pero yo digo, vamos a parar acá. Porque, claro, ¿no? paremos acá porque yo quisiera a ver cómo, ¿Qué piensa cada uno? Cómo cada uno lo pensó. ¿Qué escuchamos de esto? Bueno, a ver cómo cada uno lo pensó. Porque realmente, ya, les cuento por qué lo traje yo y después, bueno, porque me parecía interesante entender que este tema del concepto de pulsión de muerte, en realidad no tiene que ver, sería con la búsqueda de la muerte, sino con el insondable atrapamiento que el sujeto tiene en un goce que no puede domar. Y que lo termina, bueno, reventando, pero no porque busca en sí la muerte, como sería algo así como el pasar a lo inanimado, sino que al contrario. Bueno, Marité, en uno de los artículos Freud dice que elabora sórdidamente la muerte, ¿no? La pulsión de muerte, y pensándolo en relación a las posiciones de goce, de aquello que uno padece, creo que como analistas, que siempre es lo que a mí me cuestiona, ¿no? No caer en el palabrerío, sino poder leer ahí la posición de goce del sujeto y tocar algo de eso, ¿no? Está bien, Bueno. Está bien, Claro, bien. Sandra, porque, claro, no, porque no. Bueno, a ver. No, porque. No sé si está bien lo que pienso. No, yo creo que sí, porque justamente digamos, acá lo que va a plantear es que
justamente no se trata de vida y muerte, Sí. ¿no? De la vida en términos biológicos, de que hay, porque no se entiende que hay una regulación necesaria para poder vivir, y que no se sabe por qué motivo esa desregulación te termina llevando hacia lo inanimado. Y él plantea que no da, como que habría que repensar esta cuestión, no en términos de vida y muerte, que serían dos conceptos más ligados a lo somático, sino plantear justamente la cuestión contradictoria y paradojal que encierra la condición gozante que nos habita. Bueno, pero eso es algo que Freud avanza muchísimo en el problema económico del masoquismo, ¿no? 4 años después me parece que Freud le da una vuelta interesantísimo a eso, ¿no? Porque acá vieron que un poquito más abajo Lacan habla ahí de lo que Freud designa como el masoquismo, ¿no? Pobre Freud, con lo que tiene, hace muchísimo, ¿no? Y me parece que ahí, con esas metáforas biológicas, médico, ¿no? Da cuenta justamente de eso mudo, ¿no? De eso que uno intenta envolver con palabras, pero que puede algo envolver con palabras, que no todo se puede envolver con No, eso palabras, totalmente. que hay algo que sigue estando ahí, ¿no? Yo, viste, Pero todo lo que pensarlo como plantea empuje a la muerte, Claro. o como algo, Pero entonces, o como esta cuestión mortificante Yo del lo pienso automatón así. que te va empujando, ¿no? En esta cuestión inexorable, ¿no? Que te habita además más allá de la conciencia, más allá de la voluntad, digamos, ¿no? Bueno, pero en entonces, definitiva, De lo eso enigmático, también, porque yo, no el pero tema en de lo definitiva eso, Mm. no, pero en definitiva eso te termina empujando a la muerte, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay como toda una imaginarización de Freud en relación a que venimos de lo inanimado, entonces que volvemos a lo inanimado y demás. No lo pienso obviamente de esa manera, me parece que es un primer paso que Freud da ahí, que en el problema económico del masoquismo avanza muchísimo en relación a eso, y ahí digo, me parece que lo que está bueno plantear es que justamente eso, que a veces, bueno, ¿cuántos análisis nos fracasan? ¿No? Porque tenemos fracaso como analista, ¿no? De eso justamente que uno hace, y que el paciente va derechito ahí, que uno no lo puede parar, ¿no? Y que va a ese punto mudo, a ese punto de goce, y que se termina matando, ¿no? De alguna manera, digamos, va hacia eso. Y la verdad que, no sé, yo me encuentro con eso. No sé si ustedes se encontrarán en la clínica, o por lo menos con los casos que yo trabajo, que son casos graves, que son los que me gusta abordar y demás, uno encuentra eso. Decís, la mierda, ¿viste? Uno intenta hacer lectura, intenta hacer algo, pero hay algo que no responde, ¿no? no Pero responde la palabra. puedo dar un ejemplo. Perdón, En ese sentido, en la Claudia, ¿por qué no clínica. comentás lo que escribiste? Dale. No, lo que pensaba como un aporte, pero bueno, es una de las tantas patas que sostienen esta riqueza que tiene la concepción de la pulsión de muerte, que me parece que una cosa es distinguir eros y tánatos, freudianamente, y pulsión de muerte como más allá del principio de placer, o sea, que no tiene nada que ver con vivir o morir, tiene que ver en los modos de goce en que cada quien elige transitar su malestar y en definitiva, es, bueno, asumir que no somos completos, que el otro está castrado, que no hay otro del otro, o sea, estas cosas que se juegan todo el tiempo y uno lo ve en la clínica y tan difíciles, coincido, ¿no? En cómo acompañar y cómo interpretar o cómo intervenir desde la palabra como analistas, que además la palabra es nuestra herramienta. Yo No solo. pensaba No un solo. caso, no sé si puedo, no solo, pero el silencio también.
No, el silencio. silencio, la acción, digo, ahí me parece que justamente si uno lo aborda solo desde la palabra, muchas veces ahí no puedes hacer mucho, ¿eh? No, Pero digo la lo que pasa palabra es que la acción porque, es la bueno, es, inspira. Que igual Sí, siempre sí, lo tal cual, va a ser tal leído, cual, porque eso, esa es la trampa. claro. Sí, Por eso un discurso sin palabras es terrible. siempre. Digan, yo justamente pensaba, esto que vos decís es muy interesante, porque en realidad yo creo que hay una cuestión fundamental de ubicar lo que tendría que ver la diferencia entre el campo del goce y el recorte que instaura en ese campo el plus de gozar, Mm. ¿no? Claro. Que es un poco el meollo Es el del trabajo sobre el goce 16. total. Porque en realidad esta búsqueda desenfrenada, esto que vos estás planteando muy bien, como lo tanático, de la búsqueda de un goce absoluto, de un goce todo. ¿Viste que? Porque yo justamente decía, bueno, a ver, ¿por qué Lacan, que está hablando de estos agujeros, de este no todo, insiste todo el tiempo en esta cuestión donde justamente está este universal de todos los hombres que están castrados porque hubo uno que alguna vez dijo que no a la castración, bueno, que allí habría un universo y está lo femenino que objeta ese todo diciendo, bueno, pero no todo en los humanos se organiza alrededor, digamos, del goce fálico, ¿no? No todo es goce fálico. Yo no diría, no todo, digamos, hay esta cuestión del, que es muy claro en el adicto, ¿no? Que todo el tiempo está buscando ese goce todo, ese goce pleno, ¿no? Que alguna vez supo que, sintió que tuvo y quiere recuperar o va por más. ¿No? La diferencia entre esta cuestión, que sería, como dice muy bien Claudia, ¿no? Lo tanático, no sería la búsqueda en sí de amor, sino hay algo tanático de quedar enredado en esa búsqueda de una plenitud de goce y la posibilidad del sintón, que sería el recortar ese poco de goce, ¿no? Que aparecería como posible de capturar en alguna medida, ¿no? Como que ya el concepto, yo paso el aviso, vamos a empezar este lunes con el seminario de un otro al otro, que me parece que es fundamental para estas cuestiones, ¿no? Claro. Que es un enredo total, pero donde está este tema, ¿no? De la diferencia entre lo que sería digamos, un goce pleno, ¿no? Y esta posibilidad de situar este pequeño A, como dice Lacan. Él acá da una definición hermosa cuando él plantea, ¿no? Que lo que los epistemólogos no saben, que el sujeto, ¿no? A ver, espera, es justamente esa encarnadura, digamos, ellos no saben que el sujeto es aquello de lo que la A minúscula es la causa. Miren qué definición, ¿no? Es decir, ellos no entienden que, bueno, lo importante es situar allí esta subjetividad que finalmente se va anudando, se va produciendo. Volvela a leer, Marité, por favor. Miren, leo toda la frase, dice. Está hablando de la lógica epistémica, que es una lógica que intenta producir un saber verdadero, pero un saber verdadero para todos, ¿no? Justamente nosotros intentamos que uno encuentre alguna verdad que le concierna a él, porque tampoco hay la verdad para todos, ¿no? Entonces dice, por cierto, ellos, los lógicos epistémicos, no saben que el sujeto es aquello de lo que la A minúscula es la causa. Sí. Pero en fin, es un hecho que ellos lo escriben así. S de A minúscula alfa. Claro. La lógica epistémica parte de esto, que el saber es forzosamente saber de lo verdadero. Y él va a plantear que en realidad
el saber que nos atañe es saber efectivamente algo respecto de esto que nos causa. Pero que es un recorte, porque en la plenitud o en la cuestión de un goce absoluto, pleno, como dice la gente, la búsqueda de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? No existe. Hay como... No sé si se puede, mientras estás hablando y trabajando esto, tengo justamente una viñeta, una consulta sobre un caso clínico. No sé si se puede, si hay espacio para traer algo de la clínica, para comentar. No, es que este es el momento. Es lo que queremos para articular, porque esto no es una retórica en el aire, sino cómo nos orienta en la cura esto, ¿no? La verdad que estoy atravesando, incluso lo supervisé, tengo que volver a supervisarlo, pero bueno, voy a resumirlo. Yo hace más de 3 años que la estoy atendiendo, ella consulta porque fue abusada por el novio de la madre, la pareja parental, ella, bueno, violencia, están separados, un padre re loco y una madre que, como dice, fulana era todo para mí, en ese todo era el estrago y era la violencia y no poner límite a las peleas y los maltratos y los golpes que había en esa casa, hasta que al punto de que, bueno, ella cuando tiene 13 años es abusada por el novio de la madre. Ella empezamos a trabajar en análisis, ella se lo cuenta al padre, yo hago una reunión, cuento todo muy rápido para ir al punto. Bueno, el padre antes de la pandemia se la lleva, o sea, cuando se entera se hace el héroe y se la lleva a vivir con él, y hace una denuncia. Todo pantomima, porque termina viviendo con una tía, el padre, un tipo inmaduro, no se puede acercar, justo empieza la pandemia, y luego de un año ella vuelve a vivir con la madre, y cada vez que a esta chica, bueno, vuelve a vivir con la madre, cambia de escuela, cuando la deja cada novio, tuvo 2 novios, y con el segundo tuvo relaciones sexuales. Ella no soporta que este verano la madre se vaya de vacaciones con un novio de la madre la había invitado, pero ella se niega, se pelean, bueno, mientras tanto ella siempre tiene crisis de gritos, de llanto, locura histérica, ¿no? La adolescente. Hasta que en el verano empieza a tener llantos imparables. Yo la atendía virtual y digo que si no viene presencial yo no puedo seguir trabajando porque ya no daban lo virtual. Bueno, empecé a venir presencial. Incluso en una de las sesiones yo era tan desbordante que me levantaba del sillón y la abrazaba, porque no había qué palabra decir, hasta que hablo con el psiquiatra y me juego y hago una indicación para una evaluación psiquiátrica por internación, porque ella venía diciendo, no quiero vivir, una vez dijo, quiero otra vida, y yo por supuesto y dije, esta otra vida no se trata de la muerte, se trata de construirla, me quiero ir a otro lado. Bueno, hay que armar, hay que construir ese otro lado. Pero la piba seguía llorando y yo me planteé el riesgo de vida. O sea, me hice la pregunta, esto es puro acting, pero ¿qué pasa si pasa el acto? Entonces cito a los padres que se pelean, se cagan a puteadas, el padre tratándome a mí de que me la voy a llevar a vivir conmigo y no sé qué. Le digo, pero vos qué te pensás, que teniéndola debajo de tus pantalones, no se trata de eso, el tipo no entendía un carajo. Bueno, la cuestión es que pasó de no quiero vivir más a me cojo a medio Buenos Aires. La piba hace una reacción, o sea, ese certificado fue una maniobra analítica, yo entiendo que fue un corte, porque algo hizo que esta chica deje de decir no quiero vivir más, busca de cambiarse de escuela, va con la abuela, busca otra escuela, se cambia porque dice que ella no quiere ser arquitecta, que ese era el deseo de la familia. Bueno, se arma todo un argumento que le sirve para poner el video en otro lado. Pero ahora está, yo hago la lectura de que está repitiendo de alguna manera el abuso, o sea, diciendo, mi mamá puede traer tipos a la casa porque la madre se va a la casa del novio, le dice que no lleve pibes, el sábado lleva uno, el domingo lleva otro, se acuesta con uno, se acuesta con otro, y yo cuando intento trabajar esto, grita, que le digo, a mí no me grites porque te estoy hablando bien, gritando,
que la madre puede traer tipos y por qué ella no puede traer. Entonces yo le planteo en la siguiente sesión de que se trata de que hablemos del abuso, que este abuso sigue insistiendo, y a la otra sesión ella llorando me dice que por qué hay que hablar de lo que yo, analista, digo que hay que hablar, que a ella le hace mal hablar de eso, le digo, porque si no lo hablas, lo actuás. Entonces, bueno, lo conté muy rápido porque es mucho material, pero en realidad hoy la voy a ver, porque pensaba escucharla, pero también me siento desvalida porque me supera el caso, me siento, ya no sé por dónde, o sea, es como, si le propongo hablar de la... Perdón, Claudia, ¿qué edad tiene esta chica? 16. 16, es decir, que hace 3 años, es decir, ella fue, digo, para ubicarme un poco en la cronología, hace 3 años ella fue abusada, y ella, ¿cuándo comienza el tratamiento con vos? Y a los pocos meses que fue abusada. A los 13 y medio. Claro, el tema es que... Una chica que en la escuela le daban ataques, grita, tiene ataques. Ahora con la terapia, bueno, pero tiene momentos, y por momentos empieza con estos ataques, que el último ataque que fue no quiero vivir más, que fue ahí donde yo digo, bueno, una evaluación para internarla, así no se puede seguir. ¿Y el psiquiatra qué dijo? A ver, lo que es importante esto, ¿la medicó? No, y el psiquiatra la medicó yo la derivé al psiquiatra hace poco, porque la familia se negaba, la medicó con Valcote, y el psiquiatra me escucha, tiene en cuenta, yo creo que el psiquiatra no captó cuando yo le planteo esta cuestión pulsional, y le planteo la locura histérica. Él es muy respetuoso de lo que yo digo, pero él, bueno, desde el punto de vista psiquiátrico, no hay un juicio delirante, ni hay alucinación, o sea, no hay para medicar con algo como si fuera una psicótica, o sea, es complicado. Pero no necesariamente uno va a internar, ojo, no es que se internan solo los psicóticos, un tipo que está neurótico, totalmente desanudado, pero yo hice la nota, histérica también es para internar. Bueno, yo hice la nota, pero yo en ese sentido puse, mi paciente corre riesgo de vida, y considero con urgencia pedir a la obra social una evaluación de internación, y cito a los padres para que firmen esa nota, la madre firma, el padre no quiere firmar, y después de eso hablo con la madre y le dije, pasamos de la sugerencia de internación, que como la adolescente se calma, un poco se calmó la cosa, pero le dije, esta chica no puede estar sola, hay que acompañarla, no se la puede dejar sola. Claudia, ¿por qué no indicaste la internación vos directamente? Porque cuando vos escuchás a un paciente que hace 2 meses que está, que no quiero vivir más, y uno evalúa como analista que esto es un acting, o sea, el miedo a que pase al acto, y el riesgo inmanente de que pueda pasar al acto, entonces me pareció una responsabilidad ética comunicarle a los padres, y que los padres armar red ahí con los padres. No, lo que pasa es que es menor de edad, Osmar. La tienen que internar los padres, ojo. Los padres. Está bien, para. Lo que no entiendo es por qué la indicación de evaluación. Como profesional, escribo e indico mi sugerencia terapéutica. Si los padres la internan, no es un problema de los padres, pero yo lo que digo es... Yo legalmente indiqué que hay que hacer una evaluación. Igual no la internaron. Pero ¿por qué no indicaste vos la internación en vez de la evaluación por otro? Porque vos podés indicar una internación directamente. Después que los padres la hagan o no es otra cosa. Bueno, fue una manera elegante, o sea, cuando digo que hay que llevarlo urgente a evaluar su internación, estoy diciendo, llévenla a una clínica y que evalúen, o sea, yo no la voy a internar directamente, que en la clínica donde la lleven, que a IOMA, además me derivo a IOMA porque tiene esa obra social, y con una nota también del psiquiatra, o sea, yo hablé con el psiquiatra, él también es una nota en conjunto con la licenciada Claudia Pozniak, o sea, realmente actuamos en equipo bien, y ahí estaba implícitamente indicada la internación. Lo que pasa que frente a esto, los padres se calman un poco, y la paciente también deja de decir que no quiere vivir, pero pasa de no decir más que no quiere vivir, a acogerse a medio Buenos Aires, a la promiscuidad total, y a coger con uno o con otro.
Claro, lo que Confía pasa es en que la yo madre. creo que hay una, digo, Bueno, yo como analista de niños, Está bien. hablo desde ahí, perdón, lo mío, pero yo creo que es un paciente, es una menor de edad. Lo primero es lo Sí, primero. sí, sí. Es decir, yo creo que acá lo que más, digamos, yo creo que hay una necesidad, digamos, de una contención en el día a día, de la cual esta piba me parece carece, porque hay toda una cuestión de impostura entre la promiscuidad de la madre y la impostura del padre, que dice que es un héroe, pero después se la endosa a su propia madre, en fin. Me parece que acá la cuestión es incluso trabajar con ella, que ella necesita que alguien la cuide, porque la figura del abuso, yo lo leo, perdonen, es mi vicio, yo trabajo de esto, no, pero yo digo, claramente hay una demanda de, bueno, no me abusen más, quiero que alguien me cuide, ¿no? Por eso este tema tuyo de tener que abrazarle. Yo creo que la cuestión, me parece, en un caso así tan grave de una menor de edad, insisto, acá hay un tema legal, esto no es joda, porque acá es un menor de edad. Me parece fundamental el tema de tener alguien que pueda hacerse cargo de acompañar y cuidar y regular mínimamente, ¿no? Porque ella justamente, fíjate vos, pasa de este descuido a descuidarse, ¿no? Es decir, porque empieza a coger, vas a saber, incluso sin cuidados, expuesta a no sé cuántas No, cosas. ella me dice, quédate tranquila que uso, me lo dice cuando yo toco el tema directamente, que se cuida, le digo, pero tu madre te dijo que no lleves personas a tu casa y vos las llevaste. Entonces ahí ya le digo a la madre, yo indiqué acompañante terapéutico, o que estés vos, o que esté el padre, y no dan pelo, o sea, así ya enojada con la madre. Yo hago indicaciones. Pero, perdón, hay que ubicar un interlocutor ahí. Perdón. Claro, pero ¿quién la va a cuidar? Yo me la tendría que llevar a mi casa. O sea, la tienen que cuidar los padres, que ella todo el tiempo, los padres que me tocaron, y le digo, bueno, hay que construir otra cosa, no podés vivir todo el tiempo quejándote, son los padres que te tocaron, pero vos seguís tocada, o sea, te tuvieron y vos seguís retenida en ellos, hay que salir de ellos, ese es el trabajo del análisis. Claro. Perdón. Ella te dijo, quédate tranquila. ¿Cómo evaluás ese quédate tranquila? Pará. Porque si estamos hablando de un bardeo, digamos, bueno, es un bardeo, punto. Pero si no lo es, ella te dijo eso. Y creo que más allá de la cuestión, es cierto, de la cuestión de riesgo que hay que barajar, bueno, ¿no? Me parece que no podemos actuar ingenuamente, creo que me parece, es absurdo sería manejarnos ingenuamente. Ella no quiere hablar de lo que todo el tiempo pone en acto. No quiere hablar. Perdón. Ella viene a mostrar, viene a contar. Pero perdón, déjame terminar en esto. Es decir, no podemos dejar de evaluar la situación que es complicada, que es grave. Pero creo, ahí yo sí te digo, que vos podés decirle algo. Y yo te digo que lo que vos podés decirle algo, pero diciéndoselo, no haciendo una cuestión, digamos, escenográfica o gestual. No, le podés decir, mira, yo estoy acá. Yo estoy acá. Ese yo estoy acá puede de alguna manera ubicar la cuestión en dónde se juega esta cuestión, que se juega entre la existencia o la muerte. Esta es la cuestión.
pero ella sabe Si vos que de cuenta conmigo alguna porque me ha si vos de, contactado, al- me ha si- llamado. si vos de alguna manera, te digo como maniobra, no sé cómo decirlo, si vos de alguna manera podés, insisto, me parece que a veces se toma como muy ingenuo esto, es muy Pero ingenuo, el problema muy no es que yo elemental, le diga, Osvaldo, muy simple, muy pelotudo, pero no el sé tema, cómo a mí lo decirlo. que, a mí lo que me complica, como si la dirección de la cura, cuando yo le explico, porque ella me dice, te voy a contar algo, pero no se lo cuentes a mi mamá. Varias veces le dije, si corres riesgo, se lo tengo que contar a tu mamá. Y ahí me cuenta que la madre le dijo que no traiga a un tipo el sábado ni el domingo, y ella me cuenta que lo llevó y me cuenta sin ningún tipo Sí, de pero pudor ni de vergüenza. pará. Pero el problema es que no se trata de este dime y direte cotidiano. Se trata de que vos te querés matar. ¿Entendés lo que te No, digo? pero no, Entonces, ahora ya si se pasó. trata. Bueno, pero pará. Pero estoy Claro. tratando de ubicar Ella la cuestión que ella nos dice que no conmueve. quiere vivir. Bueno, si Ella se no trata dice que de se quiere ubicar matar, la dice que no quiere cuestión vivir. que nos conmueve y que está de alguna manera ubicada en esta cuestión de goce que está ella, ante un goce que no lo puede parar, No puede parar. porque no lo puede parar, entonces, ¿qué es lo que de alguna manera puede parar a ese goce? Encontrar la cuestión apalabrada que lo pacifique, porque no hay posibilidad. Es decir, Bueno, ante el goce no hay posibilidad que no sea lo palabrero, en el sentido gestual y palabrero, de poderlo parar. No hay otra manera, no hay otra manera. Yo Bueno, cuando le propongo ver los que hablemos de lo recursos. que... Ver los recursos, por eso yo te preguntaba, está bien, una cosa es el plano transferencial con la paciente, que seguramente hay que apostar a que, bueno, como ella tiene una transferencia con vos, lo que te plantea Osvaldo, bueno, de plantear la cuestión de que vos estás ahí justamente para escuchar, no para simplemente darle cuerda a sus acting, sino para tratar... Son las meninas de Velázquez, ¿viste? No, de ubicar Yo estoy en el cuadro. Estoy Es un acá, poco eso. estoy escuchando con preocupación, digamos, no entiendo a dónde va esto que te pasa, ¿no? Como ubicar esta cuestión, digamos, me parece que la intervención sería más por el lado de que realmente es muy difícil entender lo que le está pasando Pero y ella a dónde quiere ir repite, con esto, ¿no? Marité, ella cuando ella hace eso, lo que yo leo es que está repitiendo la vida de su madre, sobre todo la madre ahora hace terapia, o sea que está un poco mejor ubicada, pero cuando dice, cuando empieza con esto, mi mamá puede traer tipos, puede traer hombres, y por qué mi mamá puede y yo no, se pone en paridad, como si fueran dos hermanas, como si fueran iguales, y ahí en ese punto, la lectura que yo hago, yo tengo que trabajar justamente en ese punto, hay que poder hacer un corte y que se diferencie de la madre, y que no se trata de que si la madre llevó tipos o llevara tipos, que ahora no lo hace, ella tenga que repetir y hacer lo mismo porque es volver al abuso. Entonces, Claro, ahí El siento yo abuso que pensaba, consiste en que ahí no hay regulación. Evidentemente, digamos, todo el gran bueno, quilombo por eso, ya tiene que probé ver un montón de recursos. bueno, ves que ahí, bueno, uno se caga de risa el nombre del padre, No es una verdad. antiguaya, pero no es. No, Claudia, Que no es tan Sí, pelotuda la sí, cosa como uno cree, sino que acá falta. El nombre del padre en este punto, falta justamente la ley que regule la diferencia bueno, generacional. estamos de acuerdo. Ella no es ¿Cómo la trabajo? madre. La pregunta es ¿Cómo cómo uno trabajo con hay él. que ver? Ahora, ¿es posible que ella escuche? Porque esa es la pregunta. ¿En qué tiempo del análisis ella va a poder registrar que la madre es la madre, ella es ella, la madre no es una amiga, sino que es la madre cuya función es cuidarla, pero como la madre, en vez de madre, es una amiga, entonces hubo un problemita y el novio de la madre se la abusó porque Marité, la madre es la madre. ¿puedo, Esta es la verdad. ¿No? Sí. ¿puedo decir algo? A mí me parece que ahí donde ella
se pone en un lugar de paridad con la madre y dice que ella lo puede hacer porque su madre lo hace. En realidad, lo que ella no puede escuchar, y creo que como alteridad, ahí vos desde tu lugar de analista, poderle situar que cuando la madre le hace esta indicación de que no traiga hombres a la casa, o sea, en esa prohibición la está cuidando y que ella no puede escuchar esto. Yo, no sé, pienso como que hay que poder tomar un poco de distancia. Yo entiendo lo difícil del caso, pero empezar a rescatar a esta madre en el lugar de su posición materna, ¿no? De su lugar materno, porque si esta mamá está entrando en análisis o está entrando en terapia, seguramente algo de esto debe estar hablando, y esa prohibición que conlleva que la está cuidando. Claro, está haciendo, lo que pasa es que es cierto que hay una subjetividad, que es la de esta piba, Sí, que está va a tardar un desregulada. tiempo. Pero tiene que existir, tiene que existir. Bueno, claro, tiene que quedar, por supuesto, pero aparentemente toda esta cosa mortificante ha cambiado, es lo que plantea Claudia, ha cambiado el síntoma de una cosa de querer matarse o no querer, a esta cosa de promiscuidad y rivalidad con la madre. Hay una modificación. Yo lo que creo que es un laburo muy complicado, porque uno además debería ver. Yo, por ejemplo, yo siempre tengo esta norma. Nunca el hombre debe juntar lo que los hombres han separado. Viste que los curas hablan de que lo que Dios juntó. Yo lo digo al revés. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Los hijos están divorciados, no hay que Ya nunca citarlos juntos, jamás, nunca. Jamás. Nunca, pero nunca una máxima como ¿viste? Que el hombre no separe lo que Dios ha unido, bueno, pero acá al revés. Es decir, jamás. Que el analista no junte lo que los hombres han desunidos. Los hombres ya definieron la separación. Uno no puede pecar. No, tal cual. No, entonces vos, fundamental es citar a uno por un lado, ver qué se puede hacer con ese, y después citar al otro y ver qué se puede hacer con el otro, porque lo que ocurre es cuando uno los cita juntos, vienen a mostrar el por qué se separaron, nada más, después no importa, el hijo se murió, el hijo, el perro, quien fue, vienen a mostrar eso, entonces uno queda ahí como capturado en una cosa terrible, ¿no? Yo sí, con la madre estoy teniendo entrevistas de orientación cada 20 días, o sea, yo estoy hablando con la madre. El padre realmente es un psicótico, es un tipo, cuando se brota no hay con quien hablar, se saca y realmente no hay puente, es como que si él hablara en ruso y uno en español, o sea, no hay forma. Entonces directamente, si él se conecta, responda, pero si no, yo estoy tratando de armar algo ahí con la madre, también y bueno, con que te dije, me parece que la propuesta que te trae pero a la madre le dije, escucha, a la madre le dije, fulana, estamos hablando hace un mes y medio que había riesgo y que había que internarla, se superó eso por el momento, no te vayas a la casa de tu novio, que si vos le decís a tu hija que no lleve gente a la noche a la casa, y ella quiere salir, porque todo el tiempo me grita que quiere salir, estamos con ese conflicto, que hay que cuidarla, pero ella quiere salir, porque si no se queda sola, ¿viste? Es muy difícil, muy difícil. Entonces, le digo, bueno, vos la esperás, vos la vas a buscar, si tu hija se va a bailar, vos la vas a buscar, le tengo que dar directamente pautas, vos no te vas a dormir a la casa de tu novio, y no lo traes a tu novio por ahora, porque si no eso incrementa la locura de tu hija. Otra vez trae un tipo que ese tipo después me va a coger y así estamos. Sí, no, entonces, es muy complicado sexualidad y muerte, date cuenta, por eso digo, más allá de esta cuestión teórica, ¿no? Esto que estamos hablando de las regulaciones, que en relación al goce, ¿no? Claramente, por eso digo, hay que tener cuidado en entender que es cierto que uno no va a estar siendo como analista, un tipo moralista, normativo, no es eso. Pero claramente la clínica contemporánea nos muestra, en los casos graves,
¿no? La complejidad de la no existencia, del no sostén, de algo tan crucial como la prohibición del incesto. Yo ya lo llamo así. En ese punto me parece importante, y ahora quizá volviendo un poco más a ubicar la cosa teórica, me parece importante esta cuestión de la diferencia, por ejemplo, que yo le he encontrado a Vaperó, en este sentido, en el sentido de ubicar una manera amplia de plantear la cuestión de la forclusión del nombre del padre. Una manera amplia, o sea, utilizando ampliamente la maniobra o el estamento, digamos, de la forclusión. Forclusión es una palabra que se emplea en los juicios, en el sentido de que implica un paso que no está dado. Eso es, un paso, es decir, en la justicia se plantean distintos pasos, ¿viste? Hasta llegar a la condena. ¿O no? Bueno, hay distintos pasos que tienen que darse. Hay pasos, en este caso, llamado, entonces, tomando la metáfora, digamos, de judicial respecto de la existencia, es que hay pasos que no están dados. Ahora, el paso más brutal que no está dado es efectivamente la forclusión del nombre del padre. Y ahí yo lo digo en términos singulares. La forclusión del nombre del padre es lo que crea la posibilidad de la psicosis. Es decir, hay un agujero inconmensurable que el psicótico tiene, que no es posible de pensarlo desde lo neurótico, de lo que somos cualquiera, qué sé yo, sino hay que pensarlo desde ese 10% que es más o menos el porcentaje psicótico de la humanidad, digamos. Bueno, el porcentaje psicótico de la humanidad... Pero quizás, Osvaldo, es importante lo de la clase anterior, ¿no? Como Lacan me parece que intenta ubicar la convergencia de lo modal y lo nodal, ¿no? Porque para mí hay algo de lo crucial de eso, ¿no? De cómo pensar ese nombre del padre con los nombres del padre, que me parece que es el paso de lo modal, no el paso, sino la convergencia, pero justamente, de lo modal y lo nodal. Es lo que quedó de la vez pasada que vos decías, por eso te lo quiero plantear. Claro. Digo, para ubicar un poco este tema de la clínica, que bueno, que siempre nos conmueve la clínica, pero que de alguna manera tenemos que también hacer un esfuerzo para ver cómo la pensamos. Entonces, el tema es que si vos quedás en que hay una maniobra en forclusión, o sea, hay un paso que no se da, pareciera que digamos, si vos no lo ubicás meramente por el forclusión del nombre del padre, lo dejás al tipo fuera del el uso natural que puede tener el humano del lenguaje. Entonces lo dejás por fuera de la posibilidad de la reinscripción de aquellas cosas que le van surgiendo de ese agujero por el lado del significante. El tipo no tiene la posibilidad significante de pensar, y entonces, bueno, está tomado por las alucinaciones, sobre todo verbales, y está tomado por el delirio. Ese es el psicótico, ese es el que le falta el nombre del padre. Ahora, bueno, pero si uno a no ser que haya algún tipo de anudamiento, digamos, que evite justamente las alucinaciones, lo delirante, porque si no... bueno, pero... estaríamos diagnosticando solo por eso, ¿no? Se entiende la manera de estabilizarse del tipo. No. Yo estoy diciendo que es humano como yo, digamos. No estoy diciendo eso. A lo que voy es que en este caso de estas cosas que estamos hablando, pareciera que hay una falla forclusiva en juego, que no tiene que ver, porque acá hay un padre también, ¿eh? Todos estos dimes y diretes con el padre y lo que hace la madre al separarse y por qué ella lo puede hacer y yo no. Ahí hay un nombre de padre, ahí hay un nombre del padre. Esta mina no es ninguna psicótica, esto es lo que te estoy diciendo. No es ninguna mina que está
a la espera de una alucinación verbal digamos, o de un delirio, no. Pero está funcionando forclusivamente, eso es lo que quiero decir. Está funcionando con pasos que tiene que dar para que esos nombres del padre, que son las cosas que uno ha tenido, que le han ido indicando y amojonando cómo se orienta en el pensar. Esta es la cuestión. Y eso es lo que de alguna manera tiene que ver, me parece, con el análisis. Claro, Y pensaba en lo abusivo, desde antes del abuso, ¿no? Digo, en la dinámica funcional familiar, ¿no? Poderlo pensar. Claro, Poder pensar lo abusivo. Realmente acá se actúa todo el tiempo, acá es muy claro. Exactamente. El tema de que pasa todo es mostrativo, ¿no? Claro, ahora me descuido, me descuidaron, me descuido, me abuso. Sí. Ella en una sesión me preguntó. Abusa de vos en el punto de que también te viene, digamos, a... Sí, la confronta, la pone también en un lugar de paridad. En un lugar de paridad. Ella en una de las últimas sesiones, hace 3 semanas más o menos, me preguntó si está mal o está bien acostarse con alguien y después con otro. Ella lo trajo como pregunta. Y si pero ves que te pregunta, esto es lo que te quiero decir. Ella te está dando un lugar en la transferencia donde vos venís, ya pesca, que hay una regulación distinta de esa cuestión desregulada familiar, donde no hay de la diferencia generacional y de los lugares. Claro, lo abusivo como la falta de regulación, ¿no? De la media fálica. Digo, la figura es la figura de que la madre es la amiga y el amigo, entonces el novio de la amiga le tocó el culo. Es de ese orden. Es que el 4, no hay, es que dentro del 3, el 4 es justamente, son estas cuestiones de orientación de la ley y la sexualidad. Y eso es una función paterna. Eso es una función paterna, es una función. Es algo que tiene que ser y que no puede ser precluido. Digamos, esto es lo que digo. No puede ser precluido, no puede ser forclusivo. Si se forcluye esta cuestión de la función, queda esta mina muy, muy ligada, muy abierta en determinado momento, ves lo que ha ocurrido, muy, muy determinada a la cuestión que el único goce que hay es el de tirarse por la ventana. Es decir, como goce lo digo, ¿no? Como goce. Pensaba quizás como maniobra, Claudia, no sé si no estaría bueno como encontrar a alguien que hable ruso para mandarlo al padre y que ese padre, y poder hacer algo con ese padre, ¿no? Que con eso que hay, bueno, viste, rescatar ahí algún costado y poder hacer algo con eso, algo, ¿no? Aunque sea poquito. Porque ¿sabés lo que veo también? Que enoja mucho esta piba, ¿no? Que enoja como que te viste, hunde como en la impotencia, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué de eso, de la impotencia que uno siente, qué tiene que ver con algo más significante, con algo más mostrativo, y qué tiene que ver justamente en términos de lo que Lacan plantea en la clase de hoy, ¿no? ¿Qué tiene que ver con ese masoquismo que Lacan trae de Freud, ¿no? Con ese masoquismo erógeno, ese masoquismo primario, que, bueno, en eso, ¿vieron el texto del masoquismo? Yo lo doy en la facultad y me encanta, porque Freud plantea ahí como los dos costados del masoquismo, ¿no? El costado más fantasmático del masoquismo, que le llama el masoquismo femenino, y lo otro que es el masoquismo erógeno, el primario, que uno podría entender eso en términos de justamente de eso que no se puede decir, ¿no? De ese todo que no se puede decir. Exacto. Esperan a un niño. Exacto. Claro, porque yo pensaba que ella te impotentiza, porque justamente toda mujer, el cuarto nudo, siempre es el amor del padre, ¿no? Lo que estabiliza la estructura como cuarto nudo es el amor del padre. Finalmente ella en transferencia te impotentiza porque también está buscando ese gesto
esa palabra que puede estabilizar desde vos, ¿entendés? Sí, sí, que sí. también hay que tomarlo como demanda, porque toda demanda es demanda de amor, ¿no? En ese punto, con la misma línea que plantea Osmar, ¿no? Por No, ¿y eso, cómo- chicos, no, yo y me cómo tengo, Sí, yo tengo que también. terminar y corto. Les agradezco a todos haber escuchado los aportes muy valiosos, los anoté, los voy a pensar. Realmente les agradezco porque es una clínica la nuestra que es importante compartir con otros, poder claro. conversar. Así que gracias por el Pero espacio. muy bueno lo tuyo, Osmar, porque es cierto, uno tiene que también en ese fárrago, a veces es difícil porque a veces vos lo convocás según la histeria que te toque, y por ahí si son un poco más paranoicas, por ahí pero yo creo que es interesante contar con lo poco que ese padre real ahí pueda dejar pasar, porque también forma parte de esta cuestión, aunque sea que lo que él pueda ofrecer es la abuela. Entonces, pero el padre, entonces vos citás a la abuela, entonces vos trabajás con la abuela y le das pautas a la abuela. Digo, como recurso, ¿no? Sí, sí. Porque por ahí él no puede nada, pero tiene a la mamá de él, que es la abuela, que sí puede. Algo siempre se rasca, ¿viste? Uno siempre rasca, escuchando Como rasca. rascando el fondo del tarro. A veces, ¿viste? claro, a veces Bueno, cuesta, ¿viste? bueno, Llegar hasta el fondo, pero bueno. No hay otra manera. Es la invención del analista. Exacto. Tal cual. Che, la próxima seguimos con esta, me parece, Sigamos ¿no? con Estaría esto bueno. porque No, todo el es capítulo masoquismo, muy, Oscar, muy importante. somos todo oídos. Así que vos te ocupás Sí, de como- esa Podrías hablar del masoquismo, está bueno. sí, les traigo No, el texto del tomémoslo porque está masoquismo. bueno. Claro. Lo voy Además, a yo lo tomo leer. mucho en relación a Pegan a un niño Sí, yo voy a volver al y las masoquismo. transformaciones de Pegan a un niño al fantasma de Y el masoquismo con el yo y el ello, ¿no? Ahí hay que hacer una lectura ahí medio. Claro. Ahí. Dale, Es sigamos un que está artículo bueno. Dale, me el gustó. artículo Bueno, de Osmar, Freud es re difícil. nos vemos la Cuando uno segunda. dice Lacan es Bien. difícil, pero el artículo de masoquismo de Freud es re difícil. Terribles, terribles, sí. Bueno, dale, quedemos así. Bueno, chicos, corto Bueno, acá. buen fin de semana. Gracias, Chau, chau. igualmente para Gracias. ustedes. Hasta luego. Chau, Gracias chau, a nos vemos. ustedes. Gracias. Chao.